A los senadores, el reto del Sí, profe, ya, buenas tardes, buenas noches, profe, ya le envié el link a los compañeros. Buenas noches, vale, muchas gracias. Vamos a esperar 5 minuticos que se conecte. Vale, profe, una pregunta, qué pena contigo. Sí, claro, cuéntame. Profe, que yo esas evidencias de la que me he enviado, las envié, pues hace bastante tiempo, las dos evidencias porque los trabajos estaban ahí. Y yo como me guío es por la fecha de entrega, esa fecha de entrega era mucho antes. Y yo me guié por eso y yo miré la guía, yo leí todo lo de comunicación y eso, y pues hice el trabajo, no sé. Sí, tengo que revisar porque hojeé algunos, me causó curiosidad, dije, ¿será que es un error de la plataforma? Y ya varios cargaron, pero estaba esperando que se venciera la actividad que hoy se vence, es decir, mañana me voy a sentar a calificar y voy a hacerles algunas observaciones porque pues se deja como muy a la interpretación, entonces, por ejemplo, vi algunos, no sé si el suyo en particular, vi algunos que aparecía como otros, como hablando de otros temas que no correspondían con la solicitud de la actividad. Entonces, Buenas pues noches, ahorita profe. revisamos, buenas noches, pues ahorita revisamos si hay, sí, pues en la explicación, su merced como que revisa si hay algún cambio para que hagas el ajuste. Y si no, pues lo dejas así. Vale, profe, gracias. Ok. Sí, yo también hablo por mí, me pasó lo mismo y yo sí sé que sí tengo que hacer ajustes porque por lo menos de lo que yo leí y vi en las guías sí habían muchas cosas diferentes, entonces, o sea, a partir Sí. de mañana podemos realizar el nuevo cargue, ¿sí? Sí, pues de la actividad que se realizó la semana pasada, hoy es digamos que el último día de carga. Y de la nueva actividad se activa desde hoy hasta dentro de 8 días. Y creo que ya está activa, no sé si Profe, puede pregunto, lo intentar. que pasa es que, Ujú. pues igual si hay corrección o algo, no se puede subir otra vez el trabajo, o sea, no me deja, no hay como volver a subir la entrega. Sí me gustaría que Ahí, aprovecháramos este momento para revisar si no les deja para yo habilitarles, porque sí les habilité. Pero si a alguno no le aparece, pues en ese momento revisamos, si no, y yo le habilito. Entonces voy a entrar de una vez a la actividad para revisar eso. digamos, hoy es vencimiento video, voy a la actividad, no, es que no sé si se pueda compartir, creo que no. Entonces, por ejemplo, el mío Pantalla, te está sale esta 609 opción. días.
Mira mi pantalla y Espérame. mira si te sale esto. No, esta pantalla compartida bloqueado, dice. Ah, porque estoy compartiendo. Si quieres, intenta compartir. No, igual, bloqueado. Qué raro. Espérame a ver si un pantallazo de pronto me permita. Y no aparece no cargue. En el chat. Espérame un segundo. No. No, no me deja poner el. Listo. Entonces voy a entrar a la actividad y voy a hacer a modificar eso. Entonces no. Sí, es normal, es normal. Como algunas limitaciones. Pero ya reviso acá. G1, G1, G1. Bueno, entonces aquí me aparece la actividad 1. ¿Es la 1 la que no les deja? ¿O la 2? Pues en mi caso está la uno. Espérame un segundo, ya te comento la 2. Dice biocomunicación como expresión humana. Es que sí, como esas salieron para vencerse en su entonces, todas esas de ahí hacia adelante están realizadas. Sí. Y qué raro que aparece es que fecha límite 8 de marzo. Vamos a ampliar acá el límite, vamos a poner el límite En mi caso sí sería a 8 esa de hasta la agosto. infografía comunicación de la interpretación del entorno. Hasta ahí. O sea, son 3 actividades. Son 4, claro, 4 sí, son 4. Lo que pasa es que de pronto una sí no estuvo habilitada. Entonces dice número máximo de archivos 4, configuración de entrega. Número de intentos 4. Listo. Aquí yo le hago esta modificación y también ya les hago la modificación en el individual, en el cargue. Entonces, permítame. Listo. Esta es la 1, entonces. ¿Alison? Sí, sí. Listo. Entonces acá. ¿Y quién más? Profe, yo aquí también estoy mirando y no, no me deja. Entonces ya reviso. Ya será aprobado los ¿Nombre? Primer nombre, por favor. Tobar Lucero. Perdona, te escuché. Por J, profe. Ay, Sí, señora. acá. Perfecto. En el
otro chat habían más aprendices conectados. Acabo de poner acá el enlace para que le compartan a sus compañeros si los tienen en referencia para que les compartan el link y puedan entrar a la clase. Sí, pero nosotros lo compartimos en el grupo ya. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a empezar explicando. Ya logré cargar el video de la clase anterior, no sé si pudieron verlo. Y también les cargué un resumen de la clase, por si de pronto alguno de sus compañeros les pregunta. De igual manera, también les envié a todos como un llamado de atención, una invitación a la asistencia a la formación al cargue de las actividades. Les envié un correo con copia de coordinación académica y nuevamente hoy voy a enviar otro correo. Esto debido a que la conexión, pues de 50 deben al menos haber 25. Pues hay muy poquitos. Y los felicito a ustedes por su compromiso y pues justamente haré el respectivo llamado de atención ahorita por el correo por pues este proceso, porque pues después esos aprendices que no asisten son los que pues hacen los requerimientos cuando ya la transversal ha terminado y pues ahí se complica porque a nosotros, como es el caso que me ha pasado con otra formación virtual, me desactivan una ficha para poderme activar la otra. Entonces ya no tengo acceso a poder calificarlos a ellos y me mandan correos que por favor, que les revise, que la actividad, pero yo ya no tengo acceso a esa plataforma porque en este momento tengo ya otra ficha asignada. Entonces, pues para evitar este tipo de situaciones dejo la trazabilidad de que se realizó el debido proceso y pues no se cumplió. Bueno, esta semana vamos a continuar con nuestro segundo resultado de aprendizaje, que es argumentar en forma oral y escrita, teniendo en cuenta las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante distintos sistemas de representación. Para esta actividad de esta semana, es una actividad que se basa en la argumentación. Digamos que ese es el foco principal a través de una problemática que ustedes les llame la atención. Escoger muy bien la problemática es indispensable porque creo que es en la actividad 3 o la 4, no recuerdo ahorita, les piden que el tema que continúen con el tema de esta actividad. Entonces, a veces, por ejemplo, hay aprendices que empiezan a explicar sobre la argumentación, más no sobre un problema social, un problema que les llame la atención. Entonces, cuando llegan al punto 4, dicen, no, es que yo hice mal el punto 2 y pues eso prácticamente afecta todo el proceso. Entonces, la recomendación es que tengan en cuenta esto de esta actividad, que se debe elegir un tema en específico y por ende, pues primero voy a explicar qué se espera de una argumentación, qué es una argumentación, para que tengan como las herramientas para poder desarrollar esta actividad. Entendiendo que la argumentación es esa habilidad en la cual nos va a permitir expresar nuestras ideas, defender esos puntos de vista y tomar una decisión fundamentada. Entonces, cuando nosotros hacemos una argumentación, estamos estimulando nuestro pensamiento crítico, nuestro análisis de un tema porque lo investigamos y a través de eso también fomentamos un diálogo respetuoso. Argumentar es una tarea que debemos empezar a hacer porque nos invita a dar razones específicas o a dar un sustento de acuerdo a una evidencia y también teniendo en cuenta nuestro propio criterio intelectual para compartirlo con nuestros compañeros de trabajo, con de pronto nuestras amistades, con nuestro círculo social y promoviendo así pues una convivencia más democrática.
En relación con lo que es el pensamiento y el lenguaje, se constituye una herramienta muy fundamental para la construcción de lo que es el pensamiento. Todo lo que nosotros pensamos, eso mismo decimos. Por ende, para nosotros poder argumentar, debemos realizar muy bien esta investigación sobre este tema y darle como fuerza a esta dimensión cognitiva, a esta dimensión emocional, corporal y social frente a lo que nosotros vayamos a hablar. Tanto el pensamiento como el lenguaje se van evolucionando de acuerdo pues, a lo que leemos, a lo que investigamos, a lo que nosotros buscamos relacionarnos, y en base a eso pues nosotros vamos obteniendo otro vocabulario, vamos obteniendo otra forma de expresarnos, y esto implica que el pensamiento crítico y este desarrollo va generando una transformación de nosotros como seres humanos y como personas. Nos invita el pensamiento crítico también y esa conexión con el lenguaje a tomar decisiones pues acorde a eso que pensamos, nos ayuda a solucionar problemas y conflictos. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos hacer para fortalecer este pensamiento? Y es hacer una buena lectura, y esa lectura nos invita a hacer una comprensión y una interpretación adecuada de esta información que vayamos a buscar. Entonces, en ese proceso, el lector empieza a construir un significado e interactúa con el texto. En ese proceso en el cual cada quien se sienta a investigar sobre un tema en específico, vamos formando estos nuevos significados y vamos relacionando esa información nueva con algunos conocimientos previos que ya teníamos acerca de ese tema en específico. A su vez, cuando nosotros realizamos una lectura comprensiva, va a permitir que hagamos una interpretación objetiva y fundamentada, que comprendamos cada paso del proceso y tener en cuenta como ese contexto de la situación en la que se desenvuelve ese tema del que a mí me llama la atención. Permite también que nosotros aumentemos nuestro léxico y por ende empecemos a parafrasear, empecemos a generar ideas, empecemos a ampliar nuestros propios saberes. Tenemos entonces diferentes tipos de argumentación. Tenemos la argumentación casual, la argumentación de autoridad, la argumentación emocional, la argumentación de negociación, la argumentación lógica y la argumentación comparativa. Vamos a ver entonces la argumentación deductiva. Cuando hablamos de la argumentación deductiva, hace referencia a estos principios o premisas generales para llegar a una conclusión particular. Y empezamos a generar una conclusión que es válida a partir de las premisas, que estas premisas pues deben ser verdaderas. Se basa pues en el razonamiento lógico y un razonamiento estructurado. Favorece el análisis riguroso y la aplicación de conceptos generales a casos específicos. Entonces, lo deductivo va desde lo general a lo particular. Aquí tenemos un ejemplo. Todos los perros son mamíferos. Todos los mamíferos tienen pulmones. Por lo tanto, todos los perros tienen pulmones. Por eso, cuidar sus pulmones es cuidar su vida. Entonces, tenemos una hipótesis muy general de los mamíferos y los pulmones. Ya lo vamos cerrando un poco más a los y los pulmones, y vamos a lo particular.
cuidar los pulmones es cuidar la vida. La argumentación inductiva. Parte de observaciones o casos particulares para formular conclusiones generales. Se fundamenta en la experiencia, la observación y la experimentación. Permite identificar patrones y construir conocimientos. Es ampliamente utilizada en la investigación científica y en los procesos de aprendizaje. Entonces, en esta inductiva, es cuando conclusión general a partir de casos particulares. Aquí tenemos un ejemplo, dice, se parte de observaciones para llegar a teorías. Observación 1. Se observa los perros. Patrón, los perros mueven la cola. Y teoría, todos los perros mueven la cola. Entonces, a partir de esas observaciones particulares, se van formando unas conclusiones generales. Acá también tenemos argumentación por analogía. Esta conclusión o esta argumentación consiste en establecer una comparación entre dos situaciones o conceptos que presentan características semejantes, con el fin de explicar una idea o llegar a una conclusión. Este tipo de razonamiento facilita la comprensión de temas complejos al relacionarlo con experiencias o conocimientos familiares. Por ello, es ampliamente utilizado en la enseñanza, ya que permite conectar conceptos abstractos con situaciones cotidianas y hacer más sencillo el aprendizaje. Entonces, básicamente, ¿qué hace? Compara dos cosas que tienen unas características las cuales son semejantes y a partir de allí explica para llegar a una conclusión. Aquí tenemos la situación 1 que dice, los humanos tienen una función vital que es la circulación sanguínea. Y la situación 2 dice, las máquinas tienen sistemas de circulación para mantener el funcionamiento. Básicamente está comparando el corazón con el motor. Y la conclusión es, así como los humanos necesitan sangre para vivir, las máquinas necesitan un sistema de circulación para operar correctamente. Entonces, ¿cómo hace la analogía de la sangre y las máquinas pues, que se necesitan para operar correctamente? La sangre, bueno, el corazón con esta máquina. Nos ayuda entonces a entender algo nuevo, pues comparándolo con algo que ya conocíamos. Esa es la argumentación por analogía. Está la argumentación casual, la cual establece una relación causa-efecto para pues demostrar un hecho en específico. Es este tipo de razonamiento que permite comprender cómo una acción o situación produce determinadas consecuencias y es fundamental para el análisis y toma de decisiones. Entonces aquí tenemos la causa, un ejemplo de causa-efecto. Causa, los estudiantes estudian más horas. Efecto, mejorarán las calificaciones y la conclusión, aumentar las horas de estudio, mejora el rendimiento académico. Básicamente, causa-efecto y la conclusión de esa causa-efecto. Es como se hace este tipo de razonamiento. Y la argumentación por autoridad, la cual se basa en esas opiniones o afirmaciones de las personas expertas o reconocidas en un tema, y su objetivo pues, es dar mayor credibilidad y argumento frente a las fuentes confiables de conocimiento. Aquí tenemos un ejemplo. Albert Einstein hace pues, alusión a la autoridad que representa él, a la afirmación científica que le puede aportar al texto, y él habla, según Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. El argumento, como Einstein es una figura reconocida en el campo de la física, su afirmación sobre la imaginación debe tomarse en cuenta. Y la explicación, Einstein es un experto en física
y una autoridad en ciencia, por tanto su opinión tiene peso y credibilidad. Y conclusión, la imaginación es un elemento fundamental, tal como lo señala una autoridad en el tema. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, podemos explicar o hacer nuestra argumentación sobre alguna temática que queramos y lo hacemos por autoridad si mencionamos un autor que le dé peso a ese argumento que usted está tomando. O sea, no es como de que de pronto usted está haciendo un argumento desde su postura, desde su punto de vista, desde su subjetividad, sino que lo hace pues de una manera enfocada en un personaje que tenga peso, que tenga relevancia científica, y pues por medio de eso es que usted sustenta su argumento. Está también el argumento emocional. Este argumento lo que busca hacer es generar en la persona que recibe el mensaje pues una serie de emociones y sentimientos para lograr el impacto deseado. Entonces acá tenemos un ejemplo que es el argumento emocional. Entonces dice, imagine perder un ser querido por un accidente que pudo haberse evitado con medidas de seguridad vial. Conclusión emocional, debemos usar siempre el cinturón de seguridad para evitar tragedias. Objetivo, conectar con los sentimientos del público para generar conciencia, motivación o cambios de actitud frente a una situación importante. Esa argumentación emocional también la utilizan mucho en los canales de televisión. Básicamente, pues había una vez un comercial que me llamaba mucho la atención en el que invitaba a que la gente no tomara tanto. Y mostraban el video de cuando él tomaba, que llegaba a su casa, golpeaba a su familia. Y al final, él se quedaba solo. Pasaba la casa sola, vacía, desolada, desordenada, bueno, el todo triste, al final llorando. Básicamente, esta es una argumentación emocional, hace que la persona se siente identificada con ese dolor, con esa soledad, con esa tristeza de lo que representa hacer un uso obsesivo del alcohol. Entonces, este es un tipo de argumentación emocional que lo que busca es impactar a ese público para que pues usted pueda tomar una decisión a partir de ese argumento, porque le mueve fibras. Argumentación por consenso, entonces este argumento en el cual se basa en alcanzar un mutuo acuerdo en parte de las personas que intervienen en un diálogo, en una negociación, y en este que se busca llegar a puntos de mediación o de resolución de conflictos, y para realizar esta argumentación por consenso, que básicamente es un diálogo, hay que tener varios pasos, entre ellos, escuchar con respeto antes de responder. Digamos, no llegar a imponer de una vez las respuestas, sino darle la oportunidad a que la otra persona hable, a que la otra persona se exprese, usar un lenguaje claro y ordenado, no iniciar pensando que tiene absolutamente la razón, y por eso a veces se utilizan palabras grotescas, palabras hirientes. Entonces pues evitar ese tipo de situaciones, evitar imponer la propia opinión. Entonces muchas veces pasa eso, que las personas piensan que no hay posibilidad que el otro piense distinto y no dejan hablar, no dejan intervenir, invalida o se ríe de lo que el otro opina. Es importante pues evitar ese tipo de situaciones. Hay que investigar también antes de argumentar para de pronto que pueda encontrar unos argumentos más sólidos. Ser crítico, pero también abierto al diálogo. Digamos que no decir, bueno, vamos a estar de acuerdo en algunos puntos, no en todo, porque claramente
hay diferentes posturas, pero podemos llegar a ceder en ciertas cosas. Entonces, en base a esto, se puede llegar a ese consenso. Entonces, acá habla de un ejemplo y dice, diálogo. Los estudiantes de diferentes grupos se ponen de acuerdo sobre cómo organizar un evento en la escuela. Acuerdo. Después de escuchar todas las ideas, se llega a una decisión común. Sí, básicamente es como de, de, de una forma tranquila, de una forma organizada, por medio de un diálogo, se logra llegar a un acuerdo. Se logra representar esas ideas, representar esos pensamientos, no imponiéndolos, sino llegando a puntos de acuerdo, siendo mediador. Entonces, esto es para tener en cuenta los tipos de argumentación que ustedes pueden utilizar cuando hagan el video. ¿Listo? Vamos a también mencionar algunas técnicas que deben tener en cuenta en este tipo de videos, como lo es la comunicación oral técnica y estratégicas. Básicamente, una clave, pues esto también a nivel general, dando también claridad un poco a la temática que estamos viendo, es importante que trabajemos en una comunicación oral efectiva. Y para que esto sea posible, nosotros debemos saber escuchar. Y esto implica una escucha activa, que básicamente es irnos imaginando lo que la otra persona nos está diciendo. Y no solamente escuchar el sonido, sino realmente activarnos a lo que la otra persona nos está explicando, lo que nos está impartiendo, a sus ideas, a su pensamiento. Y pues no perderse como tal en la conversación, como muchas veces pasa, que estás mirando a la otra persona, pero estás pensando, de aquí tengo que salir a tal lugar y de tal lugar a tal otro, en la noche hago esto, luego tengo que no se me olvide hacer tal cosa. Entonces, de repente le hacen una pregunta, porque usted está frente a frente a la otra persona que le está hablando de un tema y usted no sabe qué responder, porque está ahí, está escuchando, sí, pero no está escuchando de manera activa. Entonces, una clave de una comunicación oral efectiva es que tú puedas escuchar imaginándote lo que te están contando y también poder parafrasear, es decir, poder decir con otras palabras el mensaje comprendido, mantener un mensaje claro, un mensaje conciso, un mensaje directo, no darle tantas vueltas a un tema, sino ser muy específico. Hacer una buena planeación del discurso, que no se note que está improvisando sobre algo, sino que realmente investigó sobre el tema. Tener un buen control de ese lenguaje corporal, y eso implica que no se esté moviendo todo el cuerpo al mismo tiempo, que la voz no se quiebre, que haya un tono de voz también muy adecuado, que además de eso, usted pueda hablar de una manera coherente. Eso implica que haya un inicio, un desarrollo y un cierre de esa idea, que no esté hablando del tema y de repente como que queda ahí a la mitad. Todas estas técnicas a tener en cuenta, o estas estrategias que se pueden utilizar, permiten una interacción persuasiva, es decir, ustedes pueden influir en la otra persona y el mensaje que usted envía pues puede ser aceptado por las personas que lo escuchan a usted. Dentro de esas principales técnicas está la escucha activa, prestar completamente atención a lo que la otra persona me está indicando. Parafrasear es cuando utilizo con palabras propias lo mismo que la otra persona me dijo, yo lo digo, pero con mis propias palabras. Básicamente eso es parafrasear. Refuerzo o feedback es cuando nosotros
nos están explicando algo y confirmamos dentro de esa charla que el mensaje fue comprendido. Ah, sí, ya entiendo. Me hace referencia a este tema. Ah, sí, sí, claro, de eso es que estamos hablando. Entonces, como que eso, esa pequeña palabra es lo que llamamos como refuerzo o feedback, que tú confirmas que el mensaje fue pues recibido con claridad. Concisión y claridad, evitar mucho expandirse en demasiadas palabras que al final no dicen nada o que son demasiado técnicas que van a redundar y no van a llevar a ningún punto. Tener un control de ese lenguaje no verbal, y eso implica que de pronto si estás haciendo una intervención sobre un tema, no estés como recostado a la pared o no te estés moviendo demasiado todo el cuerpo, estés moviendo demasiado los pies o las manos, sino que pues haya un muy buen control en ese lenguaje no verbal, en la forma inclusive de mirar a la otra persona. Todo esto se debe controlar. Hacer un manejo adecuado del ritmo y la respiración diafragmática, que no se escuche como que se está ahogando, pero que a la vez mantenga una buena entonación, es decir, que lo puedan escuchar muy bien. Dentro de las estrategias que debemos tener en cuenta para pues, tener una comunicación oral efectiva está una buena planeación. Definir el objetivo y conocer la audiencia nos ayuda a estructurar esos mensajes antes de hablar. ¿A quién va dirigido? ¿Qué quiero decir con esta argumentación, con este tema de lo que voy a hablar? Eso se debe definir muy bien porque de eso depende el éxito de esa intervención. Tener un control de ese contexto, entonces elegir el momento y el entorno adecuado para el mensaje. Muchas veces dentro de un proceso de comunicación laboral tenemos muchos conflictos porque se intervienen en los momentos no adecuados y puede generar situaciones de tensión. Las cosas que no son, digámoslo así, son temas delicados, son temas en los que de pronto algo no me gusta, es preferible acercarme a la persona, poder decirle en privado que algo me molesta y no decirlo en público, porque ya se genera otro tipo de situaciones. Entonces tener también en cuenta dentro de estas estrategias elegir el momento y el entorno adecuado para expresar algunos mensajes. Gestión de temas, delimitar mucho, restringir mucho los temas para que haya una conversación fluida, porque a veces vamos a explicar algo o contar una historia y contamos 10 historias en una sola, entonces como que al final no termina contando nada porque contó 10 cosas al mismo tiempo. Hay que hacer una restricción muy específica de estos temas. También cuando estemos dentro de un escenario laboral, hay que saber cuándo nos corresponde hablar, cuándo ceder la palabra para que haya una comunicación ordenada. Si estoy en una reunión, tomar la palabra. Yo siempre les recomiendo tengan una agenda. Si la persona al inicio de la reunión dijo, si tienen dudas, de una vez van preguntando o vamos interviniendo de una vez, te da el chance de que tomes la palabra y el orador te dé la palabra, el que está dirigiendo la reunión te dé la palabra. Pero en caso que en algunas reuniones dicen, por favor, al final intervenimos porque se nos extiende demasiado la reunión. En esos casos, cuando les digan así, ustedes toman una agenda y van anotando cada punto de lo que ustedes están pensando. Cada punto lo van anotando en su agenda y al final
hacen una intervención en el cual explican todo. Porque es importante que ustedes puedan hacer un uso adecuado de esos turnos. Esto les da mucho profesionalismo dentro de un escenario. Si ustedes de las personas que dicen, no, es que yo me aguanto, yo tengo que intervenir ya, eso genera muchas veces encontrarnos con personas que sean demasiado delicadas y les digan, no, por favor, déjame terminar la idea, ya te doy la palabra. O te puedes encontrar con gente que va a empezar a decir, ay, pero tú no sabes escuchar, ya iba a explicar ese tema, siempre te andas adelantando todo el tiempo, no dejas hablar. Bueno, se presta para muchas cosas. Entonces el manejo de turnos es algo que nos va a ayudar muchísimo dentro de una intervención, de una reunión, por ejemplo. Enfoque en las acciones, centrarse en hechos y comportamientos y no en personas, evitando el reproche. Otros problemas, otros conflictos que se pueden generar en el escenario laboral es que muchas veces nos imaginamos cosas. Ah, es que yo me imagino que yo le caigo mal. Entonces empiezo a hacer una serie de reproches. Es que yo creo que yo se le caigo mal, entonces esto y lo otro. Y la otra persona dice, no, pero para nada, no ha sucedido así. Y es porque nos empezamos a imaginar cosas. Hay que centrarnos en realmente tal día sucedió tal cosa o tal comportamiento. Esos son aspectos por mejorar, cosas que me gustaría que no se volvieran a repetir, evitando pues un tipo de reproches por algo que no corresponde. ¿Cómo deben ser las relaciones entre superiores y subordinados? Hay que tener en cuenta que en toda empresa hay un organigrama y que debemos de buscar la forma de sabernos comunicar entre todos. Y esto implica tener en cuenta algunos tips entre estos miembros de una entidad, teniendo en cuenta pues estos niveles jerárquicos. ¿Qué se aconseja entonces? Reconocer puntos de interés, analizar el contenido y no la forma, atención, no realizar juicios sin tener la comprensión previa de la situación, escuche y comprenda los conceptos e ideas, flexibilidad, tenga en cuenta el contexto, no se distraiga, comprenda los temas, no los evada. Entonces, estos son algunos de los puntos a tener en cuenta al momento de una interacción en los cuales debemos buscar dentro de la temática realmente qué es lo que queremos, a qué punto queremos llegar y sobre eso trabajarlo, hacer una comprensión, es decir, ponernos en los zapatos de la otra persona, hacer una comprensión de ese contexto también, porque a veces nos alteramos y cuando hablamos con el otro y la otra persona me da el contexto, a veces uno queda mal porque uno dice, no es como yo me lo estoy imaginando. Por ende, hay que saber escuchar, hay que saber atender a las ideas de las demás personas, hay que ser un poco flexibles también algunas veces. Si alguien me está explicando un tema, tratar de estar en el aquí y el ahora, porque qué tal me esté explicando un procedimiento, pero yo estoy preocupado por otra cosa y no entendía. Ay, no. Entonces, ¿qué pasa? Que puede generar en que digan, no, pero es que yo ya a esta persona ya le he explicado 2 veces y todavía me sigue preguntando lo mismo. No, ya, no lo voy a volver a explicar. Entonces, todo eso genera pues una serie de conflictos en este escenario laboral. Mi recomendación es cuando les estén explicando cosas muy importantes como una inducción, como un nuevo procedimiento,
Y usted, de las personas que se distrae, vayan tomando nota. Si usted es muy visual y pasó un pájaro de un color bonito y usted se enamoró de ese pájaro y perdió totalmente el hilo, tenga en cuenta tener la vista no en el paisaje, no en el fondo, sino en lo que le están ilustrando, o en ir anotando literal el paso a paso, porque esto les va a permitir a que ustedes se puedan centrar y evitar este tipo de situaciones. Cuando estén en pequeños grupos o cuando estén en reuniones, es muy importante también que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Tenga una agenda del día, un orden temático frente a los temas que se van a abordar. Que dentro de esa reunión haya un moderador. Ese moderador, ¿qué va a hacer? Va a convocar, va a delegar dentro de la reunión quiénes son los que van a intervenir, cuánto tiempo van a intervenir, cuáles son las conclusiones y cuáles son los acuerdos. Esto va a permitir a que no todo el mundo hable, sino que pues establece un orden dentro de la reunión. Entonces, bueno, se va a tocar, bueno, saludo, se va a hacer la presentación del nuevo procedimiento, luego se va a dar espacio para que hablen los supervisores y posterior sea un espacio para que intervengan el resto del personal sobre las dudas e inquietudes. Eso le da una agenda y el moderador es el que cumple esa agenda y es el que dice, bueno, dentro de esta agenda le voy a dar 10 minutos a la presentación. Eso quiere decir que tienen 40 segundos o un minuto para que cada uno se presente. Entonces, dependiendo de eso, pues se va realizando una intervención. El moderador también, si hay una persona que está generando mucha discordia o no deja avanzar la reunión, es el que interviene, es el que propone, es el que invita a llegar a un acuerdo, es el que invita a generar, pues, de cierto modo, una resolución de un conflicto. Cuando hagan una reunión, siempre hagan un acta. Esto debe quedar todo por escrito, todo, qué se acordó, que Julano Pepito Pérez dijo que no estaba de acuerdo en esto y esto, que quede en el acta. Pero que él iba a realizar tal actividad referente a eso, que quede en el acta. Todo esto. No estuvo de acuerdo, pero aceptó, pero se compromete, pero asume. Todo eso debe quedar en el acta. Flexibilidad frente a los cambios que se puedan generar en la agenda. Puede ser que cuando usted esté leyendo el orden del día de la agenda, pues no les parezca. Entonces digan, no, pero ¿cómo así? Acá no hay un punto en el que nosotros podamos intervenir, entonces hablen ustedes solos, ¿a qué nos llaman a una reunión si no nos dejan hablar? Entonces puede ser que ellos empiecen a discutir sobre eso, entonces usted puede habilitar un punto que dicen, bueno, vamos a dejar un punto que se llame proposiciones y varios. Entonces ahí al final le pone proposiciones y varios, que significa que ustedes van a tener la palabra en este punto. Eso puede cambiar o que digan no, que las proposiciones y varios no vayan al final, sino que vayan en la mitad del discurso. Bueno. Designar participación de acuerdo a los temas y líderes de cada grupo. El manejo de los turnos, acorde a los tiempos y a los participantes del encuentro. Respeto, el moderador tiene que liderar y generar un ambiente de tolerancia y de respeto. Igualdad de oportunidades, turnos para dudas, conclusiones y resumen del encuentro. Básicamente en estas reuniones lo que se busca hacer es ese intercambio de opiniones, de proyectos, de actividades a realizar, aspectos relevantes y en cualquier caso pues se aconseja justamente esto, que se pueda empezar a trabajar con un orden esa reunión y que todo quede documentado.
que además esa acta vaya acompañada de unas firmas de asistentes, que vaya acompañado de una fotografía de quienes estuvieron en ese lugar, quienes recibieron esa información, porque vamos a poner un ejemplo. Ustedes explicaron un procedimiento nuevo. En ese procedimiento nuevo implica que el manual operativo indicaba que todos debían conocer los procedimientos nuevos de manera obligatoria y la responsabilidad en llegado caso que la persona no cumpla es del empleado, la capacitación o formación del supervisor o del capacitador de talento humano. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, la función de explicar sobre un tema y esto ustedes lo explican en medio de una reunión, en un procedimiento, pero no hacen un acta, no toman una asistencia, no toman una fotografía, pues, ¿qué puede pasar después si el procedimiento sale mal? Van a decir que nunca le explicaron, no, pero es que ese procedimiento nunca nos lo han explicado. No teníamos conocimiento que eso cambió. Entonces, allí donde usted saca el acta, usted dice, mire, tal día, tal hora nos encontramos, llegamos a estos acuerdos, usted mismo dijo que no le parecía ese nuevo procedimiento, sin embargo que ibas a tomar esta decisión y frente a eso todos llegamos al acuerdo que se iba a aplicar tal forma de hacer este trabajo. Entonces, básicamente esa acta le da a usted ese peso jurídico frente a alguna irregularidad que usted pueda tener en ese escenario laboral. ¿Cuál es la actividad de esta semana? Ya para cerrar, tenemos entonces la actividad, la comunicación como expresión humana. ¿Qué producto es para entregar para esta semana? Deben hacer una síntesis escrita de un tema, una problemática seleccionada, y a la vez deben hacer un video argumentativo sobre la situación problemática. Entonces, ¿de qué va a ser esta síntesis? Esta síntesis va a ser de un tema que aqueja la sociedad actual. El tema es libre. Por ejemplo, ustedes pueden decir, no, es que yo quiero hablar del cambio climático. Alguien pudiera decir, no, es que yo quiero hablar de la influencia de las redes sociales en la vida cotidiana. Alguien pudiera decir, no, es que yo quisiera hablar de los problemas de salud en la actualidad. ¿Sí? Cualquier tema, o sea, es cualquier tema que aqueje a la sociedad actual. Con eso debe usted construir un argumento que conlleve a una solución de esa problemática. Recordemos que ya ahorita les expliqué dos tipos de argumentos que ustedes pueden utilizar: el deductivo, el inductivo, el comparativo, el basado en la argumentación o en un personaje. Bueno, causa-efecto, cualquier tipo de argumentación ustedes pueden utilizar para hacer esta síntesis. ¿Listo? En el video ustedes van a salir, claro, por supuesto, hablando del tema que ustedes desarrollaron, por supuesto, por escrito, y va a justificar esas ideas. Porque usted piensa así, por qué solución usted le da a ese problema. El video no debe durar más de 3 minutos. Y la síntesis debe ser de máximo 2 páginas de desarrollo máximo. ¿Qué implica eso? Que no va a ir ahí la portada. ¿Listo? El video
va a ir, pues ustedes lo hacen en Vimeo o en YouTube y pegan el link en el formato PDF. ¿Listo? Entonces le hacen una portada y le hacen un desarrollo a ese problema que plantearon, qué solución le dan a ese problema, esa argumentación que ustedes colocan allá sobre ese problema, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, una página, máximo 2, máximo. Entonces no es que vayan a colocar 5 páginas del problema, no. O de argumentos, no. Solamente una o máximo 2. Y pegan el link del video, eso lo cargan en un PDF. ¿En dónde lo van a cargar? En donde dice video, la comunicación como expresión humana, GA1 y el código. ¿Dudas, preguntas, inquietudes para la actividad de esta semana? No, profe, de pronto me gustaría hacer una consulta sobre la Sí. evidencia de pues, la que nos ayudaste a nuevamente habilitar. Esta Sí, la primera. foto sí, sí, señora. Uh-huh. Mi pregunta es si de pronto tendríamos un poquito más de plazo para poder realizarla. O sea, yo la tengo, pero me faltaría como editarla y dar los permisos para ponerla en PDF y enviarla. Sí, de hecho le coloqué fecha límite el 2 de agosto. Ah, listo, listo, profe. Muchísimas gracias. Vale, con gusto. De esta semana, ¿alguna duda? Si ya la habías hecho, ¿te quedó así o debes ajustarla? No, sí, no, completamente sí, ajustarla. Sí, no, Ok, no la realicé en su momento así, ok. Sí, la pero guía sí, también. quedó claro. Ok, la guía, lo que pasa es que la guía envía a leer el material de lectura. Yo le voy a decir cómo se llama ese material de lectura. Y en ese material de lectura, por ejemplo, dice comunicación oral y escrita, punto argumentación. Entonces ahí explica los tipos de argumentación y pues la idea es que usted ponga en práctica en el video los tipos de argumentación de acuerdo a esa lectura que está acá del material de formación, que es el que yo les hago como un resumen y les explico junto con el tema que voy a compartir, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si usted quisiera como de pronto de algo que expliqué acá como reforzar, puede ir al material y en el material encuentran punto argumentación, ahí están los tipos de argumentación. Listo, profe. Y una pregunta, ¿es necesario hacer énfasis de, o bueno, aclarar qué tipo de comunicación, o bueno, qué tipo de argumentación se utilizó? O ya No, no es... necesariamente, solamente con que lo apliques ya es suficiente, pero por ejemplo, si tú lo quisieras hacer, está bien. Ah, listo. Listo, profe. Muchísimas gracias. Vale, con todo gusto, que estés muy bien, que pases una excelente noche, una feliz semana y nos vemos la próxima semana. Igualmente, profe. Muchísimas gracias. Vale, hasta luego.